guerrerosesme.blogspot.mx. La idea en este momento es de platicar con todos ustedes qué es lo que está haciendo el sindicato ante esta inclusión, ante este atrevimiento del gobierno federal de privatizar el sector energético en lo general. No solamente es el petróleo, no solamente es el asunto de la electricidad. Tenemos que tomar en cuenta que esto trae como consecuencia también darle la posibilidad a las empresas transnacionales de apropiarse de nuestro territorio, de nuestros propios recursos naturales e incluso de la posibilidad de, como se expresa, estar en un contexto privatizador inducido la posibilidad de la reinserción laboral de nuestros compañeros. O sea, ¿qué va a hacer el sindicato? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué vamos a hacer todos y cada uno de nosotros en los próximos días? Bueno, ustedes escuchaban al secretario general, hemos elaborado a petición de él, pero además también a petición de los propios usuarios, a petición de la gente que está secuestrada por la Comisión Federal de Electricidad en el resto del país, de la necesidad de tener que presentar, y lo vamos a hacer el día 12 de septiembre, algunas iniciativas de ley, no solamente en el contexto constitucional, sino además también en diversas leyes secundarias. Esto tiene que ver con el asunto de la tarifa, del derecho humano a la energía eléctrica. Se ha preparado ya una iniciativa que el día de mañana inicia el cabildeo con varios senadores de la República para que pudiesen estar de acuerdo en esta iniciativa. Esta iniciativa ha sido preparada, ha sido analizada con un grupo multidisciplinario que preparó el sindicato con los compañeros del grupo de ingenieros y con los compañeros del grupo de contadores. Esta iniciativa tiene que ver con el asunto de la investigación de bajo qué circunstancias se podría hacer una propuesta de esta naturaleza. Trabajaron conjuntamente con nosotros, los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, trabajaron también con nosotros los compañeros de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas eléctricas. La red particularmente se encuentra en diferentes estados de la República en donde el sindicato no tiene influencia. Esa es parte de las cosas que hacen de dar el valor de la presentación a esta iniciativa, porque no solamente es el sindicato el que está preparando esto, sino conjuntamente con quienes son nuestros primeros aliados, que son los usuarios de energía eléctrica. Esta iniciativa, primero, tuvo que haber una investigación de cómo están actualmente los derechos humanos dentro de la Constitución, en el artículo 4, y que expresan de manera fehaciente ya un derecho humano que es el derecho a la vivienda. Ese ya está establecido en la Constitución como una vivienda digna que tiene que el Estado proteger, que tiene que dotar, que tiene que dar todas las necesidades para que todos los mexicanos tengan una vivienda digna. Bajo ese sentido, en varios instrumentos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como lo es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la paz y beneficio de la humanidad. En esos 4 documentos, en forma implícita o explícita, es decir, de una u otra forma, está establecido el derecho humano a la vivienda, y dentro del establecimiento del derecho humano a la vivienda están contemplados cuáles son lo que rodea la posibilidad de tener una vivienda digna como derecho humano, y en algunos casos, como en el caso particular de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, está establecido que ellas, en ese documento, tienen el derecho a una vivienda digna, y que esta vivienda digna tiene que tener la energía eléctrica. Es decir, ahí está establecido que debe de estar esa vivienda digna con electricidad
como un derecho humano. Y entonces, en base a ello, se ha elaborado una iniciativa que tiene como propósito estar vinculando todos estos documentos internacionales que ha firmado México para presentar la iniciativa de ley con modificación, más bien una iniciativa de reforma constitucional al cuarto de la ley para establecer como derecho humano la energía eléctrica. Y esto está dado en base a esta documentación y que finalmente esta iniciativa trae como propósito la modificación y que se anexen, así lo establecimos nosotros, los párrafos 13º y 14º de este artículo cuarto de la Constitución, que dirían lo siguiente. En el artículo 13º establecería que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. Y el párrafo 14º dice: el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de energía eléctrica a través de una tarifa social justa. Además de ello, establecemos dos transitorios. Uno, el que normalmente aparece en todas las modificaciones que se dan a las leyes y a la propia Constitución, donde la presente entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y un segundo artículo en donde damos un plazo de 90 días, en un plazo de 90 días se establecerá, de acuerdo a las leyes correspondientes, la tarifa social justa que deberá ser erogada por los usuarios del servicio público de energía eléctrica en sus viviendas. Aparte de ello, aparte de esta iniciativa que es constitucional y que debe de presentarse por separado de las iniciativas a las leyes secundarias, también se está analizando la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se va a hacer una propuesta en ese sentido de modificación, particularmente del artículo 33, en donde tiene la Secretaría de Energía la posibilidad de dar la política eléctrica establecida en el país, pero además todo este asunto de los permisos, concesiones, etcétera, que los da a través de la Comisión Reguladora de Energía. Esta tarifa social, nosotros hemos venido analizando que tiene una posibilidad real de otorgarse, toda vez de que en el país nosotros generamos energía eléctrica a través de las plantas hidroeléctricas, pero además también a través de las plantas geotérmicas. Estas dos formas de generación aportan al total de la energía eléctrica generada en el país el 35% del total de la energía eléctrica generada en el país. Los casi 32, un poco más de 32 millones de usuarios domésticos en todo el país consumen el 25% del total de la energía eléctrica generada, es decir, con la generación hidroeléctrica y la generación geotérmica, lo que ellos aportan alcanza perfectamente para entregárselas a los usuarios domésticos de todo el país. El costo de esta generación en términos de porcentaje es de 54 centavos el kilowatt hora. Es decir, la propuesta para esta iniciativa tiene que ver con modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. También vamos a modificar, a solicitar y hacer modificaciones en donde se haga la solicitud de todo el articulado de esta ley. Se va a modificar también algunos artículos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cada una de estas leyes con su propio articulado de modificación, y vamos a hacer la solicitud, particularmente en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que desaparezcan todas y cada una de las formas que empleó Carlos Salinas de Gortari y modificó de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 para garantizar que el derecho humano a la energía eléctrica esté garantizado con una tarifa social, pero además también contraponerla en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, porque actualmente, si se dan cuenta, todo el contexto mediático, la mayor
parte del contexto mediático y quienes están incluso hablando en contra de la reforma se van particularmente al asunto del petróleo. Poco se ha hablado del aspecto del sector eléctrico. Yo no digo que no haya quien lo haya hecho, pero hay pocos que se han dedicado a más o menos desmenuzar cómo está el asunto de la propuesta, no solamente del PAN, sino también del PRI, y lo que ya comentó Antonio Almazán de la del PRD, que no modifica y no quita el intento o la iniciativa privatizadora de Carlos Salinas de Gortari y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta circunstancia nos lleva entonces a decir que se tiene que modificar no solamente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sino hacer la propuesta de derogación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y, por lo tanto, la desaparición de esa comisión. Y que sea en el contexto de una comisión integrada desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso de la Unión, una comisión conjunta con la sociedad que permite el establecimiento en este momento en forma exclusiva del cambio de la estructura tarifaria doméstica, la desaparición de una vez por todas de la tarifa doméstica de alto consumo. Esa no tiene por qué prevalecer toda vez de que en nuestro territorio la generación de energía eléctrica y el precio que actualmente tiene la hidroeléctrica y la geotérmica ya tienen incluidos en ese precio promedio entre ambas de 54 centavos, ya tienen incluidos las remuneraciones del personal y prestaciones al personal, ya tiene incluidos los energéticos y la fuerza comprada, el mantenimiento y servicios generales por contrato, los materiales y mantenimiento además del consumo, impuestos y derechos. También tiene otro rubro que dice otros gastos que no especifican cuáles son, costos y obligaciones laborales, depreciación, indirectos del corporativo, aprovechamiento y costo financiero. Es decir, lleva una gran parte de lo que es el costo del porteo de la energía eléctrica hacia los sistemas de transmisión y distribución. De tal manera que hay la posibilidad de modificar las leyes de tal suerte, hacer la propuesta de modificación que permita enfrentar no solamente el asunto de la negativa del Sindicato Mexicano de Electricistas a la reforma energética, sino además hacer propuestas viables que permitan cumplir el compromiso que hemos hecho con los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica de una tarifa social justa, pero además también el contexto del borrón y cuenta nueva. En ese sentido, también nosotros estamos proponiendo en estas modificaciones que haya una ley, una reforma a las leyes respectivas que permitan que esta tarifa social no se le cobre impuestos. Por eso estamos también trabajando con nuestros compañeros contadores. Van a hacernos una propuesta sobre si es solamente a la ley del impuesto al valor agregado, si es a la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, o a la ley de los impuestos en forma general, a las leyes que sean o a los códigos incluso necesarios. Nos hará la propuesta para cumplir nuestro compromiso con los usuarios de mantener nacionalizada la industria eléctrica, porque ellos en lo que están firmando y de las firmas que hemos estado sacando decimos que desaparezca la tarifa DAC, que haya una tarifa social, que se eleve a rango constitucional el derecho humano a la energía, pero además estamos haciendo la solicitud de la renacionalización de la industria eléctrica y la desaparición de todos y cada uno de los contratos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía. En este contexto, y explicado esto, la idea es que todos continuemos con la recabación de firmas, con los formatos que ya conocemos, la entrega de las firmas para todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le hemos puesto una fecha límite del día 10 de septiembre para la organización, el conteo de todas las firmas y esperamos, con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hay muchos compañeros jubilados que han llegado a la oficina
de la Secretaría de Educación y Propaganda, donde se están recolectando las hojas ya firmadas con su cumplimiento del acuerdo que tomamos de 100 firmas por cada uno de nosotros. Hay algunos que han llevado más, pero lo más interesante de esto es que han llegado compañeros también de los usuarios, de otras organizaciones que están haciendo el trabajo correspondiente a entregar estas firmas. Y recuerden, esto va a servir para que el día 12 de septiembre tenemos una actividad ya en el plan de acción, que es la marcha con los usuarios, con la Asamblea Nacional de Usuarios, con la gente de la red, pero que además esta marcha no solamente se va a organizar aquí en el Distrito Federal, sino la red la está organizando también en solidaridad con la entrega de las firmas en el Congreso de la Unión, en donde del Monumento de la Revolución nos estaremos citando a las 10 de la mañana para partir primero al Senado, entregar nuestras propuestas y posteriormente ir al Congreso de la Unión para hacer lo propio. De tal suerte, camaradas, que se insiste. Nosotros no solamente nos estamos pronunciando en rechazo a la reforma energética, sino además también creo que estamos cumpliendo el compromiso establecido por Adolfo López Mateos en el sentido de ser soldados vigilantes de la industria eléctrica, y creo que los jubilados, nuestras compañeras jubiladas en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, a pesar de la condición en la que nos encontramos, vamos a dar cumplimiento a ese compromiso que establecimos con Adolfo López Mateos, o lo establecieron muchos de ustedes, quienes estuvieron en ese momento, pero que además nos han dejado ese legado histórico al Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx